Muy buenas tardes, bienvenidos a Alzando la Verdad. Soy Gilberto Neira González, un gusto tenerlos aquí de nuevo. Y pues el día de hoy estamos aquí reunidos para abordar temas acerca de la Guerra Sucia, que fue un periodo que abarcó desde los 60s a los 80s. Y pues a continuación, estos son nuestros invitados. Si gustan presentarse, por favor. Yo me llamo Hugo, yo llevo dedicándome 7 años con esto de la masacre de Tlatelolco. He recopilado en esos 7 años fotografías y videos y entrevistas. Yo me llamo Tania López Escobedo, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria. Actualmente ya estoy en mi último semestre y me he encaminado también a este tipo de temas porque siento que es importante que un docente tenga este tipo de visión histórica para poder pues sí, mejorar, bueno, no mejorar, pero poder dar una visión de esto a sus alumnos. Buenas tardes. Mi nombre es Norberto Cruz. Gil, gracias por la invitación. Pues de mi presentación pudiera decir que soy una persona que le interesa a su comunidad. La verdad, sí, alguien que le interesa a su comunidad. Soy también copastor de esta iglesia cristiana donde nos encontramos. Y gracias de verdad por venir y por la invitación. Y en general, pues sí, alguien que quiere lo mejor para su comunidad. Sí, Norberto ya ha estado aquí en el canal, incluso Tania apareció en una reflexión de un video en un documental. Norberto pues en el podcast y en el video de 2 de octubre que ya fue un conversatorio pasado. Entonces, pues el día de hoy tenemos de nuevo a Hugo, que es un gustazo que hayan aceptado venir. Sí, no sé qué hubiera hecho. Pero, pues bueno, les parece que comencemos. ¿Cuáles son sus visiones respecto a la guerra sucia? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo la entienden? Por lo poco que sé en cuestión, por ejemplo, a lo que entiendo, Gil, es más sobre el 10 de junio, sobre lo del famoso Arconaz, ¿verdad? Por ejemplo, el 10 de junio me parece que fue en el 71. Ajá, 71, 10 de junio. Pues este evento no... hablando en tiempos del 68, que fue lo del 2 de octubre al 71, pues no pasaron, creo que más de 5 años. Entonces, pues da una gran referencia que quien gobernaba en ese entonces, me parece que era secretario de Gobernación, el licenciado Luis Echeverría, y después se convierte en presidente de México en el 71. Entonces, pues nos da unas premisas de quién estuvo detrás de estas cosas, de quién estuvieron estas instrucciones. Lo que puedo destacar de este lamentable suceso es que precisamente cuando hay grupos y movimientos sociales, lo primero que es, pues se les ve de una forma mala, se les estigmatiza como que un movimiento social son personas revoltosas, son personas que todavía no tienen tiempo, y en realidad en lo profundo son personas que tienen una necesidad, no salen a marchar solo por, digámoslo, como perder el tiempo, sino son personas que en verdad tienen una necesidad y quieren ser escuchadas. Desde ese año hasta actualmente los movimientos sociales de cualquier índole, ha sido eso, el que me escuchen, no me escuchas a través de un oficio, a través de la vía, por decirlo, legal, pues bueno, voy a usar físicamente mi cuerpo para protestar, para salir. Eso fue lo que sucedió en el 71 y lamentablemente pues este grupo paramilitar que se llamaba, me parece, Los Halcones, de ahí viene el nombre de Tomás, lamentablemente se dice la palabra, pues sí, suprimió, censuró el movimiento, reprimió el movimiento y simplemente, ya lo diré más adelante, pero creo que esto es un síntoma grave que ha tenido el país a lo largo del tiempo, de la falta de que los gobiernos escuchen. El escuchar salvaría mucho y cambiaría mucho el panorama político actual, tanto del que gobierna hacia el gobernado, del gobernado hacia el gobernante, ¿no? Entonces, el escuchar cambia mucho el contexto, ¿no? Y en ese momento creo que si se hubieran escuchado a los jóvenes, creo que no se hubiera llegado a tal grado.
No solo eso, sino también regresando a lo del 68, los jóvenes en aquel entonces todos estaban que liberaron los presos políticos, que dejaran ya los golpes y todo eso. Y siempre lo afirmaron porque estaban en épocas vísperas de las Olimpiadas y dijeron desde un principio, no queremos intervenir con las Olimpiadas, señor presidente, no queremos, solo queremos que cumplas con nuestras, pues, lo que estamos pidiendo. Pero Gustavo Díaz Ordaz en aquel entonces de 68 estaba con esta mentalidad diciendo, no, ellos quieren detener las Olimpiadas para que no se haga esto y que pues, cumplan lo que me están pidiendo a mí. Lo mismo pasó con lo del 64, con la manifestación de los enfermeros, que nunca fueron escuchados. Y cuando ya salieron a manifestarse más y más, lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz fue despedirlos. Fue despedir a todos los médicos que estaban y los que se quedaron, pues ya no les pagaban, ya solo los corrían y tenían que buscar ya por su propia cuenta. Y volviendo a lo del, ahora 3 años después de lo del Tlatelolco, el jueves de Corpus, no, más que nada estos halcones eran los del Batallón Olimpia. Ellos eran este grupo paramilitar con un guante blanco en la mano izquierda, que era para identificarse quiénes eran, porque estaban vestidos de civil como nosotros, pero se identificaban con ese guante blanco en la mano izquierda. Y se cuenta de que estos empezaron a entrenar a partir de 1970 para llegar a este año de 1971. Y los jóvenes, de hecho, ellos dijeron que no querían tener problemas, era una manifestación pacífica, era una manifestación sin problema alguno. Llegan estos halcones y los camarógrafos, fotógrafos de las universidades que estaban ahí, estaban documentando todo lo que estaba pasando en las manifestaciones. Así que los halcones se acercaban y diciendo, tú eres camarógrafo, y estos camarógrafos diciendo, sí, estoy documentando esto. Y dicen, ¿de qué periódico? Algunos preguntaban, otros decían que eran de una universidad, otros decían, pues vengo del Universal o cierto periódico X. Y dicen, muy bien, y ya se alejaron estos halcones, pero ya los tenían a la mira. Estos halcones como que hacían confundir a los mismos manifestantes diciendo, viva Che Guevara y esas cosas. Y pues a los manifestantes como que les hacía extraño ver ese tipo de personas y ver varas de bambú de casi 2 metros cargando los sellos, y pues eso ya fue algo que les extrañó. Ya cuando vieron que eran más halcones ya se dieron cuenta de que ya no era normal, de que algo iba a pasar. ¿Qué pasó? La guerra social. Los halcones empezaron a pegar a los manifestantes, así como llegaban. De hecho hay fotografías muy fuertes de cómo se ven, hasta cómo los tiran, hasta se ve un halcón con una vara de bambú, así, hay una fotografía si no llegaste a ver un halcón que tiene así, una expresión así, así como que voy a llegar y les voy a pegar a todos. Ese halcón ha sido muy fotografiado porque aparece en 8 fotografías diferentes y ese halcón termina herido también. Porque no solamente los manifestantes, como ya dijeron, no, ¿sabes qué? No nos vamos a dejar, vamos a defendernos nosotros mismos. Rompen las lonas y entre ellos se empiezan a pegar como una tipo guerra entre ellos dos. Pero como vieron que los halcones ya empezaron a sacar armas porque a algunos automóviles les daban armas, pues ya no pudieron hacerlo, ya no se pueden defender ya con su palo de manifestación, ya unos se rendían, otros pues ya no sabían qué hacer, o correr o esconderse. Sí. También, ¿puedes agregar algo más? A mí me parece como que muy interesante cómo, pues se sabe que Díaz Ordaz como era secretario de gobierno. No, Echeverría. No, sí, Díaz Ordaz era el presidente y Echeverría era el secretario. Sí. Cómo él era el que como que mandaba a liderar todos estos tipos de ataques militares hacia los estudiantes, y justamente 13 años después ya llegó a la presidencia. Cómo Díaz Ordaz lo encubrió para él echarse toda la culpa y que Echeverría pudiera llegar al mando. También como él, pues sí, abrió como que una apertura democrática, como que decía a los estudiantes, sí, va a haber democracia, vamos a estar todos pacíficamente, y nada más con una pequeña marcha pacífica de estos estudiantes que era como en apoyo a sus compañeros de Nuevo León, creo que estaban apoyando a los estudiantes de Nuevo León. Empezaron primero con las varas de bambú y ya después pues con las armas. Se me hace muy impactante todo este tipo de cómo es que también quedó Echeverría impune a pesar de todo eso, porque tampoco hubo como que represalias o hubo alguien para que tuviera que ¿cómo se dice? Como que hubiera un responsable de lo que pasó.
se quedó todo muy impune y pues me parece mucho coraje dentro de los estudiantes, porque también esos estudiantes tenían mucha valentía al estar todavía marchando a pesar de lo que había pasado 3 años antes. Todavía tenían todo ese coraje para seguir marchando y apoyando a sus compañeros. Sí, pues precisamente lo que mencionan es bastante marcante. Incluso en un documental donde aparece María de los Ángeles Magdaleno, hace mención de que pues, las personas que estaban en los halcones no eran simples estudiantes o personas normales, sino que incluso fueron soldados que habían sido dados de baja por ser muy agresivos precisamente, y que incluso mencionan que esas balas de pues, eran balas de Keno, porque eran enviados a entrenarse a Japón. O sea, sí estaba bastante turbio el cómo el gobierno pues, estuvo tramando esto durante años. Incluso pues, en ese mismo reportaje, María de los Ángeles Magdaleno menciona que antes el predecesor de los halcones era un grupo llamado La Luz, y su organizador fue, creo que fue Alfonso Martínez Domínguez, todas estas personas pertenecientes al PRI, que precisamente quedan impunes. Incluso en ese mismo documental hay una frase que dice: el sistema premia a aquellos que hacen lo que el sistema les dice, no importa quién gobierne. ¿Qué perspectivas les dejamos allá de esta guerra? Pues más que nada una perspectiva más que nada triste principalmente, porque es algo de que, por así decirlo, como mencionaste, que ya estaba esto desde antes, estaba tramándose desde antes. Y no solamente estos también, sino también cabe mencionar de que algunas de estas personas eran gente que vivía de bajos recursos y el gobierno los contrataba, hasta les pagaban, no me acuerdo cuánto era la cifra, creo que eran 50 o 500 pesos de aquella época. Y ya les pagaban así de que vas a trabajar para esto, y ya sabían qué es lo que iban a pasar. Y ellos eran reclutados justamente de estas personas de bajos recursos. Y esto, lo que la verdad es muy triste, todo lo que ocurrió, no es justificación de por qué de esta agresión. La verdad no hay una justificación, sino ellos estaban luchando por algo, por un apoyo, como dice Tania, apoya a una universidad que estaba en Nuevo León, o que está. Y para llegar a esos extremos no se vale, no es justo. Siempre se ha visto esa frase marcada. Yo creo que siempre el que sigue el sistema es el que va a estar bien siempre. El que se sale de esas normas, pues siempre va a tener alguna represalia. También, pues como dice Hugo, se van hacia las personas más débiles del sistema, a las personas que tienen más carencias, que saben que por cualquier tipo de cosa económica van a poder aceptar ir y hacer cosas que probablemente ellos no quieren. Es la única opción que ellos tienen para estar bien en este sistema. Sí, me parece que en el 2002, ya con la entrada de Vicente Fox, me parece que se creó la Fiscalía para investigar actos del pasado, me parece. En esa investigación, en el 2006, hacen comparecer al expresidente Luis Echeverría, pero él ya estaba mayor de edad, a él se le quería atribuir el delito de genocidio, me parece, por los actos del 86 y del 71, que fue lo del halconazo. Pero para ese entonces, pues no, como tal, no hubo sentencia, solo se le dio como medida, me parece, una medida cautelar, que fue el arresto domiciliario, y ahí falleció, ¿no? Pero si hubiera habido en términos jurídicos también una sentencia, eso perjudicaría todo el sistema en general. Es decir, si a un presidente se le encarcela o a un presidente se le da una sentencia condenatoria, quiere decir que los presidentes en cierta forma serían, ¿cómo decirlo?, son intocables, no, más bien tocables, es decir, de que puede un presidente ser, que se le comparezca, que vaya a juicio, incluso que sea procesado. Entonces, que se permitiera esta figura, el juicio, digamos, que no concluyó el de Echeverría,
pues daría, y si se hubiera completado, daría una sensación de, sí, entonces Echeverría pues, pudo ser procesado por actos del 87, del 71, del 68, perdón, 68 y del 71. En ese caso, pues también vamos a enjuiciar a los presidentes anteriores por la crisis económica, por las omisiones en el terremoto del 85. Esto hubiera cambiado mucho el pensamiento político, lo hubiera hecho temblar el decir, si un presidente se puede, entonces con los demás también, con los de antes que precedieron y con los después que vengan también los vamos a juzgar. Pero pues no se dio la figura. Yo lo veo más de ese lado, más que por querer cerrar el caso, justificando y poniendo este pretexto de decir es que ya es mayor de edad, no se acreditan con pruebas, no hay pruebas suficientes de decir que él fue el autor intelectual o material de estos hechos, por lo tanto pues solo una medida cautelar, ¿no? Me parece su última aparición en público fue cuando lo llevaron a aplicarse la vacuna del COVID nada más, y de ahí creo que falleció, pero pasado el tiempo, pero como tal, como dijo Tania, no hubo persona como tal responsable. Hubo muchas personas responsables, pero la impunidad, los recursos, el poder en el gobierno, ese cambio, pues sí, farsa al final de cuentas que deja el PRI y entre el PAN, pues aunque al final de cuentas fue lo mismo, nada más que con otro color, y estos cambios pues siempre va a permear siempre las personas del pasado. Entonces yo creo que el juicio de Echeverría hubiera cambiado mucho el panorama de que si un presidente es tocable, pues vamos contra todos, ¿no? Entonces, y por eso creo que no se logró, hasta ahí terminó, y las reflexiones de siempre el diálogo pues es una buena herramienta, pero pues no forzada, ¿no? En este caso fue el uso de la fuerza. Sí, es bastante cruel. Incluso en el documental del proceso donde retomo a María Magdaleno, hacen mención de Américo Meléndez Reina, quien fue el encargado de exculpar a todas estas personas involucradas dentro de las ambas masacres. Y incluso Fritz Glockner, en la Escuela de Formación por la Paz y Democracia, hizo mención de que la juventud en los años 50 y 70 fue prácticamente tratada como delincuentes, o sea, 30 décadas en donde la juventud fue sumida a vernos como alguien malo, como algo que debía de ser reprobable. Pero, pues bueno, entrando a la materia del 2 de octubre, usted menciona que tiene 7 años investigándolo. Hubo un senador, un diputado, que mencionaba que no existieron francotiradores en el 68. Ese senador fue Pablo Gómez. ¿Qué podrías tú decirnos de eso? Que sí hubo francotiradores. Yo lo sé porque hay videos que ya recuperé, que incluso la iglesia estuvo coludido con el gobierno, porque se ve en el techo de la iglesia cómo está un francotirador en la esquina apuntando hacia los soldados, porque los francotiradores fueron contratados para disparar al batallón Olimpia, a los militares y a los estudiantes, para que los militares y el batallón Olimpia crearan esa confusión de que los estudiantes estaban disparándole hacia ellos y como que se estaban defendiendo, y estaban diciendo de que los estudiantes traían armas. Había francotiradores, hasta hay testigos que dicen que hubo francotiradores en la iglesia, como ya lo mencioné, en una parte de la iglesia. Hubo francotiradores, que hasta el video se ve cuando empiezan las primeras balaceras en el edificio Chihuahua. En el edificio Chihuahua, entrada C, ahí estaba un francotirador. Dicen, ahí sí no me consta, pero por lo que estoy investigando, que había un francotirador que estaba ahí en la vocacional 7, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. En los dos edificios que estaban ahí, 2 de abril y 15 de septiembre, había francotiradores. Y en el mismo torre de Relaciones Exteriores, ahí había 2 francotiradores, y eso lo cuenta el camarógrafo Cuauhtémoc García Pineda, porque dice que en los últimos pisos vio 2 francotiradores. Ya cruzando la avenida, que era Avenida San Juan de Letrán, hoy Eje Central, hay 2 edificios ahí, Revolución de 1910 y el edificio Molino de Rey. Esos 2 edificios también había francotiradores, y eso lo menciono porque ya hay testigos que afirmando que veían cómo sacaban a las bayonetas desde lejos
y apuntaban hacia la Plaza de las Tres Culturas. ¿Ustedes qué pueden rescatar de lo que han investigado, lo que conocen, qué podrían aportar? Me parece, más por la cuestión, me gustaría opinar, cinematográfica. También me parece que en su momento hubo muchas películas censuradas en cuanto al tema. Me parece que en ese entonces, pues sí, los medios de comunicación trataron más bien no trataron, censuraron lo que sucedió. El único que se pronunció al respecto antes de recibir su premio Nobel pues fue Octavio Paz. Él pues sí se mencionó de que cómo es posible que el gobierno actuara de tal manera. Al decir, pues sí, en general, en forma, pues lo decimos así de forma general, el gobierno, pero en sí pues es el Estado, es todas sus instituciones, pero bueno, a la mente nos viene que el gobierno, es decir, el titular del Ejecutivo, pues cómo tomó estas decisiones. Y pues en el lado cinematográfico pues quisieron retomar esta recreación de todo lo que sucedió, pero me parece, por ahí supe que fue muy difícil su publicación, porque pues cómo le iba a ver Echeverría, cómo le iba a ver los demás presidentes. Entonces, y hasta la fecha hay películas que han, investigaciones, documentales, algunas entrevistas han sido censuradas, precisamente porque a los que están más arriba pues les incomoda que se sepa la verdad. Porque sí, como dice un dicho, la verdad no mata, pero incomoda, creo, me parece. Como tizo. Sí, entonces, pues sí, en el lado cinematográfico. Eso, algo en donde recuerdo mucho es, por ejemplo, la reciente película de Roma, donde se recupera un fragmento precisamente de la preparación de los paramilitares, precisamente que toman a uno que no tiene los gastos porque lleva a tener a su bebé, pues se une a los entrenamientos y él está presente ahí, ¿no? Entonces Roma trata de rescatar una parte de esto, pero no a algunos políticos, pues no les gustó, no les favoreció. Una película, dicen, muy, no sé, muy, con sus comentarios, ¿no? Pero yo desde ahí pues pude notar, porque desde el lado histórico se ve una perspectiva, pero hay otra perspectiva de quienes estuvieron ahí, de quienes fueron solo testigos, y hay muchas perspectivas, pero en general, en cuestión, como decía, del diálogo, yo creo que si hubieran ahorrado mucho. Hay un ejemplo, me parece, que antes del previo a lo del 68 y lo del 71 fue esta manifestación pacífica que se llamó la Marcha del Silencio, me parece, por un rector de la UNAM, y otros rectores de otras universidades, que lo que se unieron precisamente para marchar, pidiendo pues más libertades, democracia, no intervención y varias cosas. Y yo creo que desde ese momento se da, creo que estar un rector ahí pues da un ejemplo que me parece era algo de, no recuerdo bien el nombre, pero su apellido era Barros Sierra, me parece, algo así, pero él fue uno de los que impulsó pues precisamente estos movimientos y pues daba una señal de, oye, queremos hablar. Y fue del silencio, porque sí, yo también tenía duda, ¿por qué del silencio? De verdad no hablaron, y sí, se taparon, se pusieron cosas en la boca de manera simbólica y no hubo nada. Dicen que era algo desde la gente que estaba ahí con sus automóviles, porque el que fue pasado de la reforma, justamente eso. Dicen que se sentía una vibra como algo pesado porque solo se escuchaban los pasos, nada más, y la ambiente de pero se escuchaban más los pasos. Y hasta como que decían, ay. Sí, de que aún con el silencio, pues, se alzaba la voz sin decir ninguna palabra. Entonces yo creo que el gobierno, si hubiera usado técnicas, precisamente, que yo siempre, en debates, en concursos, en otras cosas, siempre he dicho que hay tres formas de manejar cualquier programa social o cualquier intervención, con tres cosas sencillas. Primero, el escuchar a las personas, el segundo sería acompañar, y el tercero, pues darle ese seguimiento a la solicitud, ¿no? Precisamente, si te escucho, vemos lo que se puede realizar, si es viable, si no es viable, si no puedo, te acompaño, estoy ahí para ver si, no tengo recursos, pero estoy ahí para acompañarte. Y por último, te doy un seguimiento, tal vez no te di lo que pedías, pero estoy contigo,
a la par, porque pues uno de los presidentes que le interesaba a los estudiantes pues fue Miguel Alemán, que construyó Ciudad Universitaria. Y digo, no sé en qué momento se rompió el lazo que tenía gobierno y estudiantes, porque pues era una petición del estudiantado, ¿no? Que queremos un espacio, ¿no? Y Miguel, para nosotros, y Miguel Alemán, pues vamos a construirle Ciudad Universitaria, puso hasta una estatua de él, me parece, después la quitaron, pero sí, yo creo que nunca el gobierno y las universidades, o incluso gobierno y sociedad, en realidad nunca deberían de estar peleados si hubiera esa parte del diálogo. Quiero escucharte, vamos a practicar, pero un diálogo real, no donde yo hablo y tú me escuchas, pero no hables. Eso no es diálogo, ese nada más creo que nada más, no sé si sumisión o no sé la palabra, pero por ejemplo estos diálogos que hay, es que ya se manifestaron los campesinos, los maestros, lo demás, es que ya estamos en mesas de diálogo, pero ellos hablaron, no, es que nosotros propusimos, entonces ¿dónde está el diálogo? El diálogo es de que yo digo y me dices y contestas y hay conversación, ¿no? Pero no le puedo decir al diálogo de decir, esta es mi posición y ya si te agrada, sí, si no, no, eso no es diálogo, ¿no? Y creo que eso mucho les enfurece al poder, y yo creo que el diálogo es, bueno, te estás manifestando, te escucho, te entiendo, vamos a escucharnos, vamos a ver qué podemos hacer y juntos hacer algo. Pero si quiero negar o aparentar algo de no, eso no está pasando, no, eso no existe, pues es donde hay más coraje, hay más impunidad, y eso no, en vez de ayudar, perjudica. Yo siempre he dicho, ¿por qué les cuesta mucho a las autoridades reconocer, incluso el decir, me equivoqué, ¿no? Siempre está este sentido de superioridad ante el mundo, tanto que, como mencionaba Hugo, que justo Díaz Ordaz decía, no, es que quieren boicotear las Olimpiadas, ¿no? En este caso lo del Mundial, decían, no, las madres pescadoras y los demás quieren boicotear el Mundial, ¿no? Yo creo que nunca ha sido la razón de una madre o de las personas boicotear un Mundial, al contrario, se busca que, bueno, no me quieres hacer caso, lo voy a hacer que el mundo se entere, ¿no? Que el mundo se entere que no me quieres hacer caso. Porque estoy investigando un poquito acerca de esto del fenómeno del Mundial, y decía que no solamente, solo esto es nuevo en México. En Brasil 2014, activistas medioambientalistas igual se manifestaron para que no se metieran con el Amazonas, justo a vísperas del Mundial, pero nadie les hizo caso y lo reprimieron. En Qatar pasó lo mismo con derechos de trabajadores, pero eso no salió en las noticias. En todos los mundiales ha sucedido este fenómeno de que no me quieres escuchar, gobierno local, pues voy a hacer que el mundo por lo menos reclame o escuche, ¿no? Y yo digo, ¿qué le cuesta salir a dar un gobierno el que no se diga, me equivoqué, ¿no? Pido disculpas, ¿no? Estuvo mal. Yo creo que la gente diría, por primera vez un gobierno se disculpa y actúa, ¿no? Pero no sostienen, eso no existió, eso no pasó, y siempre ocultan la verdad. Entonces yo creo que a los mexicanos nos daría un sentimiento de gracias, te estás disculpando, ¿no? Bueno, ya la verdad lo arruinaste, lo hiciste pésimo, te estás disculpando y vas a hacer algo al respecto. Pero creo que ese grado de superioridad de cómo va a quedar un presidente o presidenta, en este caso de la nación, y pedir una disculpa, me voy a rebajar, y van a decir, ¿cómo voy a quedar mal ante los presidentes que tienen blindaje, que se ven pues de los presidentes top del mundo? ¿Cómo voy a quedar un presidente que se rebaja a su pueblo y decir, pido disculpas? Eso es lo que faltaría, más que allá de decir, voy a ver, pues sí, perdón para los que nos van a estar viendo, que tal vez no les va a gustar, pero a mí no me serviría de nada ir a ver al mundial con el pueblo. Eso no me da, no me sirve de nada, más bien. O recibir un grupo coreano y hacerlo publicidad, cuando precisamente fans de ese grupo dijeron, lo está usando políticamente, ¿no? Y sí, fue usado de manera política, y yo creo que hay que escuchar. Si se recibe otras personas de otros países, se está recibiendo ahorita personas de otros países para un juego planetario, ¿cómo no recibir a quienes tienen razones justificadas y bien fundamentadas de pensiones, de la luz,
así como recibí ese grupo, que no va a venir solo, viene a lucrar, ¿por qué no recibir a quienes no lucran y dan alimentos en el país, a quienes educan a los niños? No entiendo el sentido, la lógica, ¿no? A mí no me sirve ver un mundial con el pueblo, cuando es mejor voy con el pueblo y los escucho, ahí sí da sentido a no mandar a mis secretarios a que hablen con ellos y al final no estén contentos. Mejor yo personalmente voy, eso daría mucho que hablar y diría, no, este sí es un líder, esto sí es un presidente o una presidenta, ¿no? Pero lamentablemente creo que estaba mejor la foto antes que tomar acción sobre eso, ¿no? Entonces, una disculpa para los que nos están viendo y no les va a gustar lo anterior, pero pues realmente pues es así. Yo creo que el escuchar y disculparse no le quita a lo presidente o presidenta. Y es que justamente yo creo que el gobierno nunca nos ha escuchado a nosotros, pero sí quiere que nos escuchemos, que no estemos manchando la imagen de un México lindo, incluso que trajeron ya, que querían poner el pan de muerto nada más para que los extranjeros pudieran disfrutar. Son cosas, el metro también, cómo lo adornaron, ¿no? Muy lo adornaron. bien. Ajá. Que es como, ese tipo de acciones tampoco no ayudan en nada en todas las protestas que se han ido haciendo, que son temas más importantes, las madres buscadoras, los maestros, todo lo que están exigiendo, y el gobierno solamente le importó cómo se viera México afuera para los extranjeros, que estuvieran incluso con los señalamientos en inglés, que nosotros nos adaptáramos a ellos y no ellos a nosotros, que son los que vienen a nuestro país, como que facilitarles pues sí, facilitárselos todo para que ellos estuvieran cómodos en un país. Se preocuparon más por gente externa al país que por nosotros. Bueno, en el mismo documental de Proceso, donde se le entrevista a Magdaleno, cuando hablábamos de Américo Meléndez Reina, pues dicen que hubo un movimiento como que en las leyes para que no se pudieran juzgar los acontecimientos del pasado. No, tú que eres abogado, ¿has sabido algo de este tipo de cosas? Incluso Fritz Glockner mencionaba de que precisamente en estos hechos de la guerra social hubo un secuestro de información. ¿Qué podríamos? Como tal en las leyes, honestamente, Gil, pues no, ahorita no tengo a la mano así como que hubo un cambio, pero lo que sí puedo saber es de que siempre pues los tres poderes, pues aunque dicen que no, pero siempre están coordinados los tres poderes de la Unión. Saben, se enteran de las cosas, entonces no dudo que el titular del Ejecutivo, que accionó las cosas contra los estudiantes, después lo supieron los diputados, los senadores, en ese entonces también los del Poder Judicial de la Federación también lo supieron, pero pues nadie dijo nada, ¿no? Entonces, eso yo creo, me consta porque no hay algo que pudiera ir en contra de ello, hasta como mencionaba hace rato, hasta el 2002, donde se creó una fiscalía por el titular del Ejecutivo para investigar casos del pasado o movimientos sociales, actos del pasado, así se llama la fiscalía, pero el mismo Poder Judicial no determinó nada, no determinó una sentencia, entonces como tal, pues da a entender que aún con o sin modificaciones de la ley, entre esferas del poder se protegen, entonces y ahorita es más evidente cuando las tres esferas del poder tienen afines pues del mismo partido, entonces se pierde la imparcialidad sobre ello. Entonces en ese momento pues no dudo que digan, no, es que en ese momento pues no se elegían los jueces, ¿no? Pero no dudo que el presidente o que estaba en ese momento pues conocía al presidente de la República y pues no se pronunció, ¿no? Y también el presidente de la Cámara de Diputados y Senadores tampoco se pronunciaron al respecto. Entonces, con o sin modificaciones, pues nadie dijo nada al respecto sobre los lamentables hechos.
Sí, habla el Bueno, quisiera preguntarles así, pero bien específico. Ahorita. Bueno, tú, Tania, ¿has notado desde la educación que salen proyectos en la nueva escuela mexicana sobre ese tipo de problemas sociales o son muy pocos? Justamente ahorita con lo de la nueva escuela mexicana, se ha perdido mucho lo que es la historia como tal, igual matemáticas, o sea, sí vienen como que en proyectos, pero va más acerca sobre la autonomía curricular del docente. Si el docente tiene como que esa visión histórica, puede meter mucho acerca de historia. Ahorita yo he trabajado mucho en grados pequeños, primero, segundo, entonces casi como que no he estado no he checado tantos los libros de grados más altos, pero por ejemplo en sexto una vez me tocó estar, tuvimos un proyecto acerca de los estereotipos, conflictos y todo relacionado como que al género. Entonces tú como docente podías meter autores muy buenos como Judith Butler, nos habla mucho acerca de lo que es la pedagogía de la crueldad y otros autores como, se me fue el nombre, pero también les puedes hablar mucho acerca de las teorías acerca del género, pero siento que va más a lo que el docente quiera como que explicar a sus alumnos, porque en los libros viene muy reducido el contenido, hay un libro de nuestros saberes, pero viene muy poca información acerca de los temas. No te dice más que tú investigues acerca de lo que quieres decir, también ayuda a los papás, invita a los papás, a los alumnos también a investigar el tema, creo que es algo muy bueno porque también los papás tienen el libro para poder ver qué es lo que están aprendiendo sus hijos y si ellos quieren investigar más a fondo, pero sí como que le dan mucha autonomía, es más lo que tú quieras enseñar, pero sí siento que han disminuido mucho los contenidos históricos. Y sí creo que es una pérdida de memoria histórica que va a tener estas nuevas generaciones. Y en tu caso, que has investigado, te has dedicado ya 7 años a esto, ¿tú has sentido que se ha perdido cierta información? ¿Sientes que te hacen falta piezas de algo? Más que nada, principalmente las grabaciones, por así decirlo, piezas clave. Por ejemplo, yo he recuperado los rollos, pero están incompletos. ¿A qué me refiero? O sea, de los rollos que hicieron estos camarógrafos, Servando González y su ayudante de Vivatúa, Cuauhtémoc García Pineda, estuvieron en el piso 17 del edificio de Relaciones Exteriores filmando, y Cuauhtémoc mencionó en una entrevista, desde que llegó la primera persona ya lo estábamos grabando. Él no lo sabía, ya lo estábamos grabando. Y dice que fueron 12 horas de rollo que se filmó, y yo solo pude recuperar 3 minutos de grabación de cómo empieza el meeting, la masacre, como comentan, qué pasó atrás de la iglesia y con los soldados, cómo los fusilaban. Y también piezas clave son el rollo del famosísimo edificio Este 11, el famoso video donde está la plaza y que todos hemos visto. Sí. Está cortado el video también, le falta fragmentos. Y eso yo descubrí porque está haciendo más a profundidad mi investigación. Descubrí que había fotogramas inéditos y yo lo recopilé ese video. Y sé porque ahí tiene muchos cortes esa película. Ya en el documental lo mencionan. La película está cortada e impide seguir qué es lo que sigue con la masacre, porque cuando está la masacre hay uno de Batallón Olimpia que se sube a la placa de la plaza y empieza a hacer los disparos y se corta la toma y ya no se ve qué pasó porque ya no está en la placa. No se sabe si cayó al suelo, si lo mataron, si bajó de la placa y empezó a correr. Nadie sabe, solo se corta y ya no vuelve a aparecer esta persona. Y más que nada los actos de los soldados, porque lo que se filmó en esa toma se ve cómo están llegando los soldados y cómo están apuntando, pero ya no sigue más que nada el transcurso de esa escena, porque se corta el rollo y ya no se puede seguir viendo qué es lo que está pasando. Y sí, falta piezas, muchísimas piezas, más que nada sobre los fallecidos. Nunca sabremos quiénes fueron o algo así, porque como mencionan, se apagó las luces de la plaza, vinieron carros de bomberos, carros de basura, y los carros de bomberos limpiaron la plaza mientras los de basura recogían así como costal de papa los fallecidos. Y yo he intentado investigar cuántos fallecidos, porque tengo una estimación, pero yo no digo, es la cifra oficial, o sea, es una estimación, yo siento que fue de 550 a 600. Y eso lo sé porque una señora menciona que en una esquina vio 64 cuerpos.
Un vecino que vivía ahí dice que ahí vio un cuerpo ahí donde están las ruinas tlatelolcas. Y otro, en el famoso video del ISSSTE 11, se ve un muerto ahí y otros atrás de la placa donde estaba este actor, del Batallón Olimpia. Y no solamente eso, sino también en los alrededores, porque dicen que la iglesia, dice una señora que no sabe cuántos, pero ella calcula que unos 20 o 30 había gente ahí como, parecía ropa ahí mojada. Y estaban en la puerta pidiéndoles auxilio, pero ya había gente muerta también en las puertas de la iglesia. Y cuando inició el mitin, justamente, la iglesia cerró sus puertas para que no pudieran entrar los estudiantes. Nunca sabremos quiénes fueron estos francotiradores, quién los entrenó, o sea, nunca lo sabremos. Y eso también es otra pieza faltante. ¿Quién fue el autor y quién fue el responsable de los francotiradores? ¿Y quién fue? Retomando lo que me pasa en la memoria histórica, incluso Fritz Lochner hace una frase que me gustaría retomar, y es que un pueblo que no tiene memoria está condenado a cultivar pesadillas, y que los jóvenes de hoy tienen que sembrar sueños y no pesadillas. ¿Qué pueden reflexionar ustedes acerca de eso? Bueno, es muy profunda la frase. Como jóvenes, actualmente pues se ha avanzado mucho en el sentido de que, bueno, se puede hacer una manifestación y entre comillas, pues sale bien. Digo entre comillas porque normalmente siempre habrá grupos que no como tal sean manifestantes, ni tampoco sean policías, pero sí personas que están ahí y agreden a los manifestantes. Me consta cuando fui a un memorial, cuando fue para de las madres buscadoras por la situación del rancho de Teuchitlán, Jalisco. Las madres, estaba todo el memorial, se estaba haciendo un listado de las personas, una parte de testimonios, de reflexiones, estaba bien la concentración, pero de repente de la nada llegaron personas, igual no supimos en qué momento salieron, y empezaron a quitar las barricadas del Palacio Nacional, empezaron a grafitear las puertas del Palacio Nacional, empezaron a incendiarlo. Entonces siempre ha habido esos grupos de choque que hacen quedar mal a los manifestantes que van en calma, que van en paz. Entonces eso es como los pretextos que toman los del poder y dicen, no, es que ellos son agresivos. Dice, empiezan bien, pero por alguna forma terminan por agredir, romper lo pacífico. Entonces no se puede hablar con ellos. Siempre dicen esa forma, pero no me consta, ellos no son, de verdad desconozco de dónde sale. Apenas cuando fue lo de los maestros, también unas personas en la mañana salió un video donde unos señores agredieron a algunos reporteros porque querían reportar lo que estaba pasando para lo del mundial, y les preguntaron quién los mandó, quién les dijo, quién les dio la orden. Una señora también que estaba dando accesos para la plancha del Zócalo también, no se sabe. Siempre va a haber personas detrás de los actores políticos que vemos en la televisión, siempre habrá detrás de ellos alguien que les haga el trabajo sucio, ¿no? Y como jóvenes pues sí hemos avanzado. Hay jóvenes en la actualidad, digo, por un lado me alegra, pero a la vez me preocupa porque me alegra porque hay jóvenes más conscientes, más despiertos en el sentido crítico de que sabe que está bien y que no está mal, más bien que está mal. Pero me preocupa por un lado porque últimamente también hay mucha apatía dentro de la juventud por estos temas. Hay mucha juventud que está apática por pelear por sus derechos, por saber más de su situación, de su comunidad, preocuparse por lo que pasa, porque en cierta forma también, por ejemplo en el caso de las redes, es una forma que no sé si es como un virus, que al final yo hago una publicación y el joven se aferra a ello, tal vez no se sabe si está bien o mal, pero se aferra, no sale, pero pelea a través de la computadora o del celular, y es una forma de apatía donde sí grito, sí lucho, pero no quiero que me vean, ¿no? Y no quiero alzar la voz, no quiero trabajar en favor de,
tal vez me da impotencia tal cosa, me da impotencia los animalitos, lo de las madres buscadoras, pero no hago respecto con respecto a algo, ¿no? Dice una frase de la Biblia de no solamente sean oidores, sino también hacedores, ¿no? Eso lo dice Santiago 2:22. Entonces lo mismo, de nada sirve oír de las luchas sociales y no hacemos nada, ¿no? Como jóvenes tenemos que hacer algo y quitarnos esa apatía. Y retomo lo de las redes sociales porque las redes sociales lamentablemente sí han quitado mucho pensamiento crítico en la juventud, en el que me conformo en lo que veo, y es una arma peligrosa también para ofender a alguien, para mover ahí las piezas. Yo en lo particular no tengo redes por lo mismo, porque yo quisiera que se hagan las cosas, materializar las cosas más que pues sí publicarlas o luchar, porque quiero que generen comentarios que puedan lastimar a mi persona, o en su caso pues y han sucedido problemas, ¿no? Donde por ejemplo, donde una chava puede publicar algo, puede ser objeto de acosos cibernéticos. La juventud está dividida, digo, por ese sentido. Hay una juventud radical y hay una juventud radical consciente, ¿no? Y hay una juventud apática. Entonces pues sí hay que verlo, porque las nuevas generaciones me preocupa, porque los niños, por la nueva escuela mexicana, como mencionabas, pues ya no hay pensamiento crítico, ¿no? Entonces me preocupa cómo pensarán los niños que serán jóvenes, si en verdad lucharán por su comunidad o solo se dejarán llevar por el capitalismo de generar y mi comunidad, y dónde queda todo lo del pasado, ¿no? Entonces pues sí, la niñez es ahora hay que cuidarlo. Y yo quería, bueno, si me permite decir, hacer una pregunta a Tani, sobre, por ejemplo, yo... No te lo permito. Una pregunta, por ejemplo, llegué a ver un video y también he corroborado, porque también me dedico a veces a dar clases de regularización. Los niños con los que les he enseñado son de diversas escuelas, y por lo menos de 4 niños de diferentes escuelas me han dicho que está prohibido sacar el libro de texto y llevárselo a su casa. Unos profesores los entrevistaban y decían lo mismo, que en algunas escuelas estaba prohibido sacar los libros, porque algunos padres han encontrado contenido que dicen, ¿y ahora esto cómo se lo enseña? ¿Eso es, qué tan cierto es eso, o es mentira? Porque, bueno, yo también quisiera saber, ¿no? Creo que depende de las escuelas, pero yo en las escuelas que he estado ahorita, como estoy en mi último año de práctica, solamente me quedé en una escuela. En esa escuela, como se manejaba, la mayoría de libros se quedan en el salón, porque, como digo, hay un libro que se llama Nuestros Saberes, libro para padres, alumnos y maestros, pero justamente dice para padres, pero también está en el salón. Entonces, sí siento que es por tratar de proteger a los docentes, que los mismos docentes toman este tipo de decisiones, porque pues sí vienen temas acerca de reproducción sexual, orientación sexual. Siento que son como que los que más alarman a los padres ahorita, porque sí son como que temas que tienes que tomar con mucho cuidado, porque muchos padres todavía pues sí tienen esa ideología acerca de que esos temas no son temas que deberían de estar teniendo los niños. Y es que justo lo del pensamiento crítico que mencionas, yo siento que este nuevo plan de estudios sí lo intenta aterrizar en los niños. Yo sí estoy como, al inicio yo estaba muy de acuerdo con este nuevo plan de estudios, porque sentía que tomaban mucho a la comunidad, como tienen a autor principal como a Paulo Freire. Paulo Freire habla mucho acerca de que el docente debe ser un docente militante, que se preocupe y alfabetice en cuestión a la comunidad. Entonces yo sí estaba muy a favor de este plan de estudios, pero el cómo se ha ejecutado, pues no siento que sea de la mejor manera, ya que también nos habla acerca de cómo una evaluación formativa del alumno, que importa más el proceso, de cómo va generando las evidencias, cómo va generando los aprendizajes, pero al final de cuentas siempre te piden una calificación. Te dicen que la calificación es lo más importante, pero al final siempre les tienes que poner una calificación, un 10, un 9, un 8. Entonces todavía como que hay muchas incongruencias en este plan de estudios,
que siento que sí depende muchísimo del tipo de docente que seas y del tipo de docencia que quieras dar, pero en sí, en cuestión, respondiendo bien a lo del libro, siento que depende mucho de las escuelas. En esta última escuela, pues, sí, los libros se quedan en las escuelas. Uh-huh. Sí, gracias. ¿Algo que vas a Pues como mencionó Norberto, cuando fue lo del 68, las manifestaciones, había mencionado Norberto de que cuando hay manifestaciones de las madres buscadoras, ya ves que salieron noticias que hay grupos así que dices, pues quiénes son esos que eran agredidos y pues agredían a los demás. Y justamente menciona lo del 68, porque hasta el presidente menciona que los estudiantes decían, golpean a las personas, saquean los camiones que de carga, sean de aquel entonces que eran camiones que cargaban leche o mercancía, los saqueaban, destruyen los negocios de las personas aledañas. Si tú no quieres apoyar al movimiento, te empezaban a insultar. Pero los mismos manifestantes decían que nunca hicieron eso, que eran otros grupos que nunca sabían de dónde salían. Y eso porque una vez me cuenta mi abuela que mi abuelo, él estaba en el autobús y llega este grupo, pero obviamente como estudiantes, para decir apoyen al movimiento. Mi abuelo no tenía en aquel entonces el cambio y que le pegan y pues se terminó todo ensangrentado porque no apoyó al movimiento y decía, es que yo no tengo cambio, y si tuviera yo sí los apoyara, pero por esa negación estos estudiantes o quién sabe quiénes son estas personas lo golpean. Y pues sí, por otras personas queda mal las personas que lo hacen de manera pacífica. También me sorprende mucho que en gobiernos anteriores, donde sí había razones para manifestarse y lo demás, no protegían tanto Palacio Nacional, y ahorita donde su eslogan es primero el pueblo y escuchar al pueblo, está amurallado todo el tiempo Palacio Nacional como si estuvieran preparándose para una guerra, ¿no? Y se supone que es el que más ha subido el eslogan de que primero el pueblo y el pueblo nos quiere, el pueblo está muy feliz y feliz, 96% de la población está muy feliz. Les digo, si está muy feliz, ¿por qué lo protegen más allá de los, por lo menos hace 2 sexenios, yo recuerdo cuando fue lo de Ayotzinapa, el Palacio Nacional no estaba protegido, y sabiendo que iba a haber manifestación, el 2 de octubre también no estaba protegido y también sabiendo que iba a haber. Y en estos, ellos se preparan 2 semanas antes, hasta un mes antes, como si supieran que ya los van a atacar, entonces ya tienen esta mentalidad de hay que mover porque pero como si el pueblo está feliz, está contento, está casi el 97% muy contento con el gobierno actual, supuestamente. Entonces no entiendo por qué estas incongruencias, ¿no? Y dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Entonces, pues si no debe nada, pues no deberían de temer a las manifestaciones, porque se supone que el pueblo es libre para manifestarse, y usar su artículo 6 constitucional de libertad de expresión. Entonces, pues no le digo por qué el peligro a las manifestaciones, ¿no? Entonces, mucho lo ven. Lamento por las personas porque digo, muy independiente, yo no estoy en contra, claro, de alguien en particular. Tengo amigos que sí son muy afines al partido en el poder y lo demás, no hay problema, ¿no? Pero el problema es cuando uno ya pierde ese pensamiento crítico de vamos a analizar bien las cosas, ¿no? De esto está bien o esto está mal, no, esto estuvo muy bien, o hay que también saber reconocer como jóvenes de no, la verdad pues se lo hicieron bien, se agradece, ¿no? Se agradece. Y también saber, porque también no podemos decir, estamos siendo sinceros, de que no, todo lo que hace el gobierno está mal, ¿no? No, hay cosas que pues ha intentado, se ve la intención, digo, bueno, lo ha hecho bien y se agradece, ¿no? Pero en otras ocasiones también, pues, normalmente se resaltan ahora ya del lado del gobernado siempre las cosas malas, ¿no? Y las cosas buenas que hacen los gobiernos pues casi no se resaltan. Pero y también viceversa, ¿no? El gobierno también toma cosas malas de los manifestantes, pero no toma las razones buenas por las que se están manifestando, ¿no? Entonces, tanto el 68, pues fue una de las principales cosas que jamás se van a olvidar, jamás de verdad se va a olvidar.
Se entiende la labor porque también yo como hijo de policía, también digo, no justifico también los golpes, no justifico en lo absoluto. Yo no soy de pro violencia ni nada, pero entiendo que una labor del policía pues, es precisamente pues, mitigar, minorar estos conflictos, pero si está en riesgo mi integridad, me tengo que defender, ¿no? Al final de cuentas, porque en el mismo gobierno, a ver, así como dice, nos vamos a poner para tomarnos la foto, a ver, porque yo me visto también y me pongo ahí como el policía, porque siempre manda y nunca ve, a ver, ponte tú gobernado, porque dice que el pueblo no te va a agredir y el pueblo está feliz, ponte tu uniforme y espérate a ver si el pueblo te va a recibir con muchos abrazos. Yo creo que no lo harían y por eso mandan otros policías, no digo como hijo de policía, nunca le ha tocado participar a mi padre a manifestaciones, pero yo siempre le he compartido que no podemos estigmatizar a los grupos de que no son los desastrosos, no, porque hay razones justas por la manifestación, ¿no? Se respeta, se debe de respetar, incluso uno como servidor público, y en mi caso le digo a mi papá, tú como servidor público tienes que respetar a los ciudadanos y mostrar respeto porque recibe un salario de la ciudadanía, ¿no? Que al final es de los impuestos, y no se actúa así. Entonces estas marchas recientes como la de la generación Z, que al final no había generación Z y cosas así, conspiraciones y muchas cosas, pues siempre son los policías quienes terminan afectados. En las manifestaciones pues los policías terminan afectados, los manifestantes también. Es ponerse a pelear al pueblo contra el mismo pueblo, y a veces les decía, no me gusta cuando la gente se aferra estos son los buenos, ¿no? No, hay que también ser críticos. Cuando se hace bien se agradece, cuando se hace mal pues decir que está mal, pero no casarse con un partido y decirse, no, este es el bueno, ni me lo nombres ni me lo menciones porque me voy a enojar contigo. Me da a veces de risa y digo, ¿cómo es posible que la vecina se pelea por su ídolo político? Le mencionas algo, sí, estoy casi seguro que todo el transcurso de su vida jamás le va a conocer su ídolo político, y es más, si su ídolo político le conocería, ni le toparía en la vida, ¿no? Entonces no sé por qué pelearse por alguien que a lo mejor jamás vamos a conocer, y alguien que jamás va a visitar nuestras comunidades, ¿no? Es poner a pelear al pueblo contra el pueblo. Y sí, una frase decía el expresidente López Obrador, ¿no? Que los militares son un pueblo uniformado. Entonces, ¿por qué poner a pelear al mismo pueblo contra el mismo pueblo? Y la gente no sé cómo le cabe en la cabeza de que, no, es que actualmente, ¿no? Es que ellos son los que nos oprimen, pero ¿de quiénes son las órdenes? ¿Quiénes son los autores materiales de que ejecutan esto? Ponerse a pensar y no quedarse casado ahí con eso, ¿no? Y en el 68, en el 71, no creo que hubo, me imagino, porque pues ganaron. El fraude o no, como hayan ganado, pues había pueblo que apoyaba a Echeverría, ese era un hecho, ¿no? Sí. Bueno, como así, ¿no? El pueblo pues apoyaba a Echeverría, una parte del pueblo, ¿no? Entonces, no dudo que esta parte de Echeverría, pues algunos lo admiraban y hablabas mal de Echeverría. No, Echeverría no. ¿Cómo que Echeverría atacó a los estudiantes? No, los estudiantes son los ladrones, Y luego, ¿no? Porque siempre el pueblo, el gobierno ha hecho afiliar al mismo pueblo con el mismo pueblo, y eso es lo que no debería de estar pasando, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos, pues sí, pelearnos entre nosotros, porque al final somos nosotros la sociedad, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado un golpe de Estado, porque ya sería demasiado despertar en la sociedad, pero no dudo que a lo mejor pueda haber en unos años, a lo mejor ya en el hartazgo social, hasta un golpe de Estado. Películas lo han medio predecido, pero es un hartazgo en la sociedad que yo no creo que la gente esté feliz, como lo dicen, no lo creo, desde el lado cristiano. Y por último, cierro con decir que a nosotros como cristianos se nos ha dicho en la Biblia que debemos de respetar a nuestras autoridades y orar por ellas, pero no por eso no voy a estar de acuerdo en todo lo que hagan, ¿no?
Entonces sí oramos, respetamos por nuestras autoridades para que les vaya bien y tengan buena salud, pero también oramos para que sean conscientes de dónde están y del lugar que están tomando. No es un lugar fácil, pero pues se puede hacer algo al respecto, ¿no? ¿Hubo algo que quieras comentar? Más que nada, cómo los noticieros o la prensa censuran todo esto. Cuando ocurrió la masacre del 2 de octubre de 1968, no se mencionó lo de la masacre. Se dice porque no está confirmado, que Jacobo Zabludovsky se puso una corbata negra ese 3 de octubre, un día después de la masacre, y menciona la famosa frase de hoy fue un día soleado en el Distrito Federal, pero no tenía su noticiero hasta 1970, 2 años después. Tal vez sí lo mencionó, pero no en esa ocasión. Pero cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, hablando ahora por los medios del periódico, lo que ustedes gusten, estaba informando que hubo 22 muertos, luego 29 fallecidos y la cifra oficial que se quedó fue de 39 muertos. Y nunca hubo como algo así, ¿qué fue lo que pasó? Un reportero americano corresponsal de la CBS News llamado Bert Quinn con su equipo Carl Sorensen, Vito Monaco y Kit Kay estaban reportando qué fue lo que pasó el 2 de octubre y un día después. Cuando estaba en el 2 de octubre, estaba viendo cómo llegaban los militares. Y cuando un militar vio que Vito Monaco estaba grabando con su cámara, le rompe su cámara y Vito Monaco pues ya no sabía qué hacer porque la cámara que tenía ya lo había pues roto este soldado. Así que Kit Kay, que estaba con él, le da otra cámara para que siga filmando, pero ya escondidas. Eso ocurrió cuando estaban ahí en la Plaza de las Tres Culturas, donde está el famoso video del estacionamiento. Se ve la gente corriendo y se ve los disparos en el edificio. Ellos estaban ahí. Ahora vamos a la avenida San Juan de Letrán. Estaba Bert Quinn y Carl Sorensen filmando, y él diciendo de cómo llegaban los tanques militares y se tiraban hasta los semáforos que estaban en la avenida. Y se mueve en su posición este tanque, está a 6 pies de distancia nuestro. Y mencionaba justamente antes que los estudiantes no quieren tener problemas con el ejército. De hecho, terminando esto, ya me iban a ir al Politécnico Nacional porque, como vieron la afluencia de los militares, dijeron que solo iba a ser una manifestación rápida, pacífica, y se iban a ir rápido. Pero como empezó la balacera, ya no pudieron hacer esto. Y él seguía reportando qué es lo que pasaba el 2 de octubre. Ya al día siguiente vuelve Bert Quinn a Tlatelolco y el mundo se entera qué fue lo que pasó. Y estaba reportando que un nuevo día llegó a México, que hay algo en esta unidad llamada Normal Tlatelolco, un orgullo de México, que solo duró poco con esta masacre. Y dice que nunca, y él así lo dijo en el noticiero, nunca sabremos cuántas personas perdieron la vida. El gobierno trató de ocultar los cuerpos lo más rápido posible. Se dice de que hubo francotiradores en los alrededores y trataron de culpar a los estudiantes para que el ejército disparara hacia ellos. Y varios de los estudiantes trataban de correr y refugiarse entre los automóviles o entre los edificios que estaban en sus alrededores. Y gracias a eso, Bert Quinn tuvo la noticia, le dio al mundo qué fue lo que pasó el 2 de octubre de 1968. Ahora vamos 3 años después, el Halconazo. Después de la masacre del Halconazo, una de las sobrevivientes estaba ahí aferrado viendo el noticiero de Jacobo Zabludovsky y veía que no mencionaban nada del Halconazo, y pues ella sí se sacó de onda. Así que agarré el teléfono, porque en ese noticiero se podía hablar por teléfono y reportar qué es lo que había pasado, qué fue lo que está sucediendo. Habla al noticiero y empieza a decir, así inventando una madre. Soy una madre que está buscando a su hijo que está perdido con los acontecimientos que pasó ayer sobre el Halconazo. Es que mi hijo no volvió a la casa y quiero saber dónde está. Y cuando estaba diciendo es que hubo una represión bien fuerte entre estudiantes contra estas personas con varas de bambú, corta la llamada. Y Jacobo dice, creo que hubo un fallo técnico, pero cuando regrese la señal, volvemos a hablar con esta ciudad de qué fue lo que pasó el día de ayer con O sea, sí lo llevó a mencionar, pero no así, ayer hubo una marcha donde hubo muertes y todo eso. Solo dijo, se cortó la llamada, vamos a tratar de saber qué fue lo que pasó ayer en la normal de maestros. Ya, fue todo lo que dijo. Nunca ya no se volvieron a tocar y nunca volvieron a llamar, porque ella
trataba, pero le cortaron la señal y nunca la volvieron a activar pues la señal para que ella pudiera reportar qué fue lo que pasó a ella. O sea, ¿fue el propio gobierno o fue el equipo de salud? Fue el equipo de salud que le cortó la llamada. No. Le cortó la llamada porque el gobierno ya tenía controlado, Televisa estaba corriendo con el gobierno. Y si se enteraba qué fue lo que pasó, iban a tener problemas, tanto Juegos Autopsy como Noticieros Televisa, si llegaba a decir la verdad de qué pasó. Así que lo cortaron, quitaron esa... En aquel entonces eran cables de teléfono que se podía conectar, quitaron ese cable. Y ya no, por más que trató, nunca volvió a recibir esa señal y ya terminó el noticiero y ya, nunca se dio la luz. Hasta ese mismo 11 de junio, que se informó que hubo problemas entre estudiantes con un grupo paramilitar y que la cifra fue de 5 muertos y, si no me equivoco, 50 o 60 heridos. Se dice que fue de 126 a 150 fallecidos y hubo 200 heridos y hubo decenas de detenidos. Y lo del 68, como vuelvo a repetir, nunca sabremos porque, como dijo Bert Quinn, trataron de ocultar lo más rápido posible la masacre para que siga las Olimpiadas y que siga esto sin ningún problema. Se acaba el movimiento. Ha dicho la mentira más. Sí, bueno, es bastante cruel todo esto de los intentos del gobierno de reprimir a la gente. Pues prácticamente lleva desde el porfiriato, porque tenemos el caso de Ricardo Flores Magón, que fue exiliado durante mucho tiempo. Incluso en el libro de Guerra en el Paraíso, este libro incluso tiene una anécdota bastante interesante. Relata cómo precisamente la guerra social no solamente lo que ocurre con los estudiantes, sino también está involucrado Lucio Cabañas. Aquí se menciona cómo Lucio Cabañas realizó una emboscada a militares, a soldados, muchos de ellos fueron asesinados, y los periodistas que habían difundido la nota, pues les querían aplicar los querían enjuiciar, y es muy triste porque, sin irnos tan lejos, ha pasado ahorita. Hace unos momentos estábamos hablando de la ley censura que se quería aplicar hacia los ministros de culto, en donde personas como tú no hubieran podido estar en un espacio como este. Incluso algo que me gustaría retomar de lo que tú mencionaste hace unos minutos fue del acoso cibernético. Cuando fue la marcha del 11 de marzo, si mal no recuerdo, expusieron a todas las personas que incitaban esta marcha, les investigaban su Twitter, su Facebook, sus redes sociales, todo. Y entonces ahí surge la pregunta de por qué el gobierno se toma la molestia de investigar a estos jóvenes y no investigar cosas que realmente están mal, como lo hemos visto en los grandes buscadores, que no se les atiende y tampoco se les envía a los peritos para que puedan hacer el trabajo. ¿Qué más pueden aportar acerca de esto que estamos hablando? Bueno, tomando esto de, como dices, de por qué investigaron a estas personas, el gobierno tiene ese pensamiento de que es un peligro para la sociedad. Y tú dirás, ¿por qué? Porque están incitando al pueblo de que se manifiesten contra el gobierno. Y eso mismo pasó, volvemos otra vez con el 68, con Florencio López Osuna, el famoso orador que escuchamos en los videos, su voz, su famosísima voz, y el que está golpeado semidesnudo. No sé si han visto esa fotografía donde está un chavo todo golpeado y semidesnudo, es Florencio López Osuna. Y él cuenta que nunca dio entrevistas ni nada de eso porque lo tenían amenazado de muerte. Y ya cuando le concedió una entrevista allá por el 2001 para, no me acuerdo que si era el Universal o... No recuerdo qué periódico o qué medio fue, Florencio López Osuna empieza a relatar cómo fue su experiencia en aterrarse al tercer piso. Y él dice cómo cuando ocurre este problema, él fue luego detenido y él fue el que primero investigaron. Y ya le empezaron a golpear. Y le preguntan los reporteros, ¿por qué te empezaron a golpear? Dicen, porque dicen que yo era un peligro para la sociedad. Dicen que yo era un peligro, hasta me querían matar en ese momento. Pero me detuve porque querían hacerme más preguntas y porque, por así decirlo, insinuaba a la gente de estar en contra del gobierno. Y ya después de que dio esa entrevista de por qué lo golpearon y esas cosas, un mes después fue encontrado muerto Florencio López Osuna. El gobierno lo mató.
porque él sabía muchas cosas sobre qué fue su experiencia en Lecumberri o cosas así. Y como dices, el gobierno trata de investigar quiénes fueron esas personas o quiénes se invitaron para participar en estas marchas o manifestaciones, para, lo vuelvo a repetir, porque es un peligro para ellos, la sociedad. Eso tienen ellos en mente, eso es su pensamiento, un peligro para la sociedad. ¿Cómo te piensas? Alberto, Fanny. Pues sí, también son preguntas que me causan curiosidad, porque justamente hace un año también participé en una marcha, era una marcha de ¿cómo se dice? De los derechos de las personas sáficas, o sea, mujeres lesbianas o bisexuales, y justamente al mismo gobierno se le había avisado que se iba a realizar esta marcha. Fue en el Ángel de la Independencia, y a pesar de que se dijo que iba a ser una marcha pacífica y ya estaba avisado sobre todo lo que estaba involucrado en el gobierno, pues sí, clausuraron todo lo del Ángel, lo protegieron mucho, y son cuestiones que digo, ¿por qué? Ni siquiera es una marcha tan grande como lo que es el Pride, pero sí, como que con la sociedad, bueno, con las personas que piensan manifestarse o simplemente alzar la voz, siempre tienen como que esas represalias muy severas hacia nosotros, cuando debería ser como que un espacio donde ellos puedan escuchar lo que se está pidiendo y no solamente reprimirnos. También son como que cuestiones que yo todavía no logro entender mucho, por qué el gobierno hace eso. Es interesante también saber, incluso también un poco preocupante, contando rápidamente una experiencia. Con un amigo me encontraba, hablábamos sobre esto, sobre la inscripción de los chips del teléfono, que tienen que ser registrados, y de repente estábamos practicando y de repente un señor nos detuvo de la nada y nos dijo: ustedes están muy jóvenes, ustedes no saben no saben lo que dicen, ¿no? Él citó, el gobierno actual está haciendo lo mejor que puede, en resumen estuvo defendiendo las políticas actuales, ¿no? Y que nosotros como jóvenes no sabemos, que nos dejamos llevar por lo que vemos en las redes sociales. Y yo le iba a contestar, ¿no? Para empezar, ni yo tengo redes sociales, ahí está mi fuerte. Le digo, caray, yo mis redes sociales tengo, entonces, pero yo me doy cuenta de lo que pasa en mi comunidad y tengo motivos para decir algo no está bien, ¿no? Pero el señor aferrado: no, es que tú no estuviste en la marcha del 68, tú no estuviste en la marcha de estudiantiles. Todo lo logramos a través de alzar la voz, y quien está ahí en el gobierno, en el poder, también estuvo, es hija de quienes estuvieron en el 68. Le digo: sí, se lo acepto, pero a pesar del pasado, el pasado está para saber que no debemos de cometer pues esos errores, pero si precisamente viene con esta idea de que esos padres vienen de la lucha, ¿por qué reprimir de cierta forma? Porque es una forma de represión. No precisamente la represión tiene que ser con golpes, con bambú en ese entonces, o con disparos. La represión también se da a través de impedirle el paso libre hacia un lugar público, como es la Plaza de la Constitución, impedir ver ciertos medios, impedirte que vayas a tal lugar, impedirte que votes por tal persona. Esas son formas también de censurar, de reprimir. Yo le diría formas de represión más amables, pero al final son represión. Entonces nos cuestionan mucho, bueno, a mi amigo y a mí, y yo creo que en general quienes nos estarán viendo a lo mejor van a ser unas personas ya grandes y nos dicen: estos jóvenes no tienen nada que hacer en su casa, no han vivido lo suficiente. A lo mejor nos pueden criticar, ¿no? Pero de verdad no necesitamos tanta edad para darnos cuenta que no está nuestra sociedad y nuestro país bien. Hasta un niño de 5 años puede saber que hay peligro que si sale solo,
yo le puedo preguntar, oye, ¿tú puedes seguir solo o no? Porque se le viene algo a la mente, no, es que roban o me pueden robar. No hay ni siquiera le ponemos ni un reportaje de robachicos, solo le pregunto, oye, ¿tú puedes decir que no? Porque me van a robar. Entonces, no se necesita ser muy adulto, muy experimentado en la vida para saber que algo no está bien. Y si estamos jóvenes es porque y lo que estamos expresando es porque nos preocupa, porque conversamos de algo que nos preocupa, algo que si analizamos el lado histórico y el lado actual es porque tenemos mucho por qué hacer, ¿no? Y está bien que lo hagamos, pero lamentamos a aquellos que no piensen así, también nos sentimos mal por ellos que se aferran solo a una posición y que se cierren a ver las cosas tal cual como son, no como se les cuenta, sino tal como son, ¿no? Entonces, es eso. Ok, algo que me gustaría retomar contigo es lo que mencionas de Lecumberri. Fritz menciona que él es hijo de Napoleón Blomberg. Él participó precisamente en una de las tantas guerrillas que existió durante la Guerra Sucia, que, bueno, ahorita pasamos a eso. Entonces dice que realizó dio una entrevista a la revista ¿Por qué? Ahí mencionaba de toda esa tortura que se vivía dentro del Palacio Negro, ¿no? Incluso, por ejemplo, ya cambiando a algo que también tú mencionaste, de los chips de teléfono. Honestamente, pues las cosas que hace el gobierno te hacen desconfiar de él, porque ya tuvimos casos en el PRI que se ocupaba Pegasus para espionaje, entonces tenemos un mal sabor de boca de eso. También algo en lo que me gustaría hacer énfasis es en lo que mencionas de la hija del 68, no sé si te refieres a la presidenta. Sí. ¿Cómo es posible que precisamente incluso López Obrador, ¿no? Vieron durante tantos años estas guerras, cómo fueron reprimidos, y hoy notamos que cuando han llegado al poder se han vuelto ajenos a lo que pasa? Noroña tan solo antes hablaba de que tenía que hacer el daño en la coladera por los impuestos y no sé qué tanto, y hoy en día lo vemos viviendo en una casa de 2 millones de pesos, etc. Entonces es una simulación política muy fea, que ustedes que han notado desde sus diferentes profesiones, desde lo que han investigado, ¿cómo han visto esa simulación política reflejada? Pues, más que nada cuando uno está, por ejemplo, es estudiante, por ejemplo, Claudia Sheinbaum Pardo, en esos años de los 80 ya estaba metida en las manifestaciones. Ella apoyaba los movimientos, creo que era líder de esas manifestaciones, era líder, si no me equivoco. Y ya cuando entró al poder, como que se le olvidó que era manifestante, que apoyaba, ahora está en contra de eso. ¿Qué pasó ahí? Sí. Yo siento de que cuando tú empiezas a estudiar más, te metes más a la política, te das cuenta, o sea, ya te van como que lavando el cerebro y te están diciendo, no, pues esto está bien, no, esto está mal, no, esto. Y eso mismo pasó con algunos sobrevivientes del 68, porque hicieron que no, esto estuvo muy mal lo que pasó en Tlatelolco y todo eso, pero ya cuando estuvieron ya en políticas y todo eso, fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿Qué pasó si tú estabas en contra y tú participaste ahora porque ya apoyas de que ocurrió esta masacre? Y es porque yo siento que cuando ya tú te metes más en la política y todo eso te lavan el cerebro, ya te hacen ver qué es bueno y qué es malo, te empiezan a lavar muy fuerte el cerebro, que dices, esto es lo que pasó. Y que tú viviste, que tú participaste y que tú decías, no, que vayas a la quién sabe qué, el gobierno y todo eso, ahora tú dices, no, vayas a la quién sabe qué, los estudiantes, está mal esto, porque te lavan el cerebro y ya te quedas con esta mentalidad. Daniel, Roberto. Yo había visto hace poco que estaban checando el Twitter de la presidenta y encontraron unos tweets donde ella estaba apoyando, bueno, había dicho una palabra que decía, cuando la educación está en contra del gobierno es que realmente algo está mal. Justamente, creo que cuando estaba Peña Nieto, los maestros de la CENTE se estaban manifestando. Entonces fue que Claudia estaba de que si en la educación alguien está dudando es porque algo en el país está mal. Y ahora que pasó lo mismo, dijo, yo no sé qué, por qué tienen que estar manifestándose ahí en el mundial y todo eso, ¿no? Sí. Entonces sí fue como que una perspectiva que me hizo decir, oh, pues ¿qué pasa aquí? ¿Por qué con otros gobiernos está mal y con el de ella? Pues... Sí, de hecho también de eso, a mí también me dio un poco de tristeza también saber cuando fue, por ejemplo, memorial del rancho de Teochitlán, muchos políticos, incluido Noroña,
Dice, no, eso es una simulación, los zapatos de no sé qué. Él habló cosas muy fuertes contra las personas que estuvieron allí, que no existe la desaparición forzada. Luego han dicho que incluso que se van porque las personas se quieren ir y quién sabe, ¿no? Y digo, me entristece porque justo ellos, hablando de María Luisa Alcalde, que era hace unos meses presidenta de Morena, Noroña, Sheinbaum, varios de que eran en ese entonces no morenistas, porque no existía el morenismo, eran de izquierda, eran de movimientos sociales. Ellos, cuando fue lo de Ayotzinapa, ellos hicieron mítines, hicieron eventos, hicieron conversatorios, formaron, me parece, movimientos de, no sé si tengan que ver, si estoy confundido, pero pareció lo del yo soy 132, algo así, ¿no? Pero hubo movimientos sociales de jóvenes que ellos apoyaban bastante. De hecho, sale una imagen de María Luisa Alcalde con la camisa de nos faltan 43, ¿no? En la espalda y enfrente, ¿no? Y ellos no, el gobierno, el Estado opresor y varias cosas. Y cuando sucedió lo de los ranchos de Teuchitlán y las desapariciones forzadas, no, eso no existe en el país, ¿no? No, eso no existe, es una simulación. Es la oposición. Digo, no puede ser que la falta de empatía, de cómo hace un tiempo defendían esos movimientos sociales, como bien dice Dani, que estaban a favor, ellos eran los principales. Si estuvieron, Andrés Manuel, una semana ahí, o 2 semanas en el Ángel de la Independencia, con carpas, y fraude electoral, 2006. Y ellos decían, tenemos derecho a manifestarnos, ¿no? Y nadie los reprimió, nadie los dijo nada, y ellos seguían, pero ahora ellos ven algo así y los prohíben, no los dejan pasar. Me sorprendió, de verdad, dije, ni Peña Nieto se atrevió tanto a poner estos muros de contención, de estos de concreto, cuando fue lo de la generación Z. Yo fui a dar una vuelta normal en el Zócalo y había desde Pino Suárez, desde donde el Palacio de la Suprema Corte, desde ahí había puros barricadas de concreto, y no eran barricadas de hierro, de concreto. Entonces, pues digo, bueno, dinero, y aparte digo, ni que fueran a traer los campesinos son... Pues digo, y luego jóvenes, digo, también, ni que tuviéramos tanques, digo, ya ni Peña Nieto se atrevió tanto cuando fue lo de los 43 y no hizo eso. Él, pues, sí vio la indignación, el coraje, se dejó entrevistar, se pronunció. De hecho, hay un video filtrado donde un padre graba a escondidas a Peña Nieto como responde porque lo recibió en Los Pinos. Y le dice, es que ya estábamos, hasta un padre decía que usted no nos da respuestas, y él se enfrentó, ¿no? Y aquí es lo que no, aquí que el secretario de tal te atiende y nunca reciben a las personas, y estoy muy sorprendido, ni otros, yo no soy muy afín ni al PRI, ni al PAN, ni a Morena, porque han de pensar ahí los que nos van a comentar, me imagino, muchos comentarios. Yo ya estoy viendo los comentarios. Es morenista. Ya estamos imaginando los comentarios de que no, el de aquí es un panista, ¿no? Le pagaron por hablar, ¿no? Nadie le está pagando nada, pero no es posible. De hecho, incluso el PRI se aprovecha hablando para que los que nos están viendo no piensen que eso. No, los priistas y panistas aprovechan estos momentos de decir, no, el narcogobierno, no, corrupción, la destrucción de instituciones. Pero ellos, cuando estaban en el poder, a ver por qué no hicieron eso, a ver por qué no crearon esa agencia que según querían hacer desapariciones, a ver por qué no quieren en ese momento. Nos faltan, ellos siempre en sus eslogan tratan de ganarse a los jóvenes a través de cosas chistosas, con memes, pero con imágenes de que si no estuviera Morena, habría más medicamentos. Cuando estaba el PRI no hubo medicamentos tampoco. Estuvo el PAN, el Seguro Popular, y tampoco funcionó en su totalidad el Seguro Popular. Hubo casos de corrupción, hubo
Pésimo. Entonces, el PAN y el PRI tuvo su momento. Dicen que construyeron un país y mira cómo lo Tuvieron su momento, ¿no? Sí. Entonces, la regaron, tuvieron su momento, tuvieron más casi de 100 años, creo, y la regaron, ¿no? La regaron. Entonces, ahorita que me vengan a decir de nosotros somos la alternancia, la esperanza, no les creemos, ¿no? Y se los decimos así a los priistas, pero el PRI y el PAN tuvo su momento, ¿no? Pero Morena está teniendo su momento para hacerlo. Y he escuchado amigas mujeres que lo han dicho, que lo dicen en palabras citando a mis amigas mujeres, decían, pensamos que con la llegada de una presidenta mujer iba a ser algo más hacia las mujeres, y es lo que están viendo lo contrario, más alza de feminicidios, no ha disminuido la delincuencia, incluso ha habido muchos políticos del partido en el poder coludidos con ellos, y digo, ¿dónde está la diferencia? Hubo un documental que se llama, creo que lo del PRI, donde hablaban del PRI, 5 capítulos, donde decía alguien, no recuerdo bien su nombre completo, pero decía, es el mismo PRI, pero ahora con un chalequito. Sí, él decía, pero ahora con un chalequito bien dita. Y es tal cual, y no que se crean que el Verde y Movimiento Ciudadano sean es lo mismo, siendo que si llega el mismo y se ha demostrado con Samuel García, él ha reprimido muchos movimientos en Nuevo León, no han resuelto casos de movilidad en Nuevo León. Hasta han tapado las casas. Han tapado, entonces él ha hecho mucha promoción más que su esposa es influencer, era influencer antes de casarse, entonces de todo es promoción ahorita del mundial, ya han ocultado las verdaderas razones de casos graves en movilidad, en Nuevo León, de movilidad, de salud, porque, bueno, en Nuevo León, como dato interesante, ellos no están unidos al INSABI, entonces dicen, es que nosotros no lo necesitamos, pero tampoco hace nada. Yo estoy viviendo un año ahí y la verdad es mucho caos en el transporte, los salarios sí son altos, pero a costo del agua para las fábricas que están ahí, entonces prefieren dárselo a las fábricas que dárselo a sus habitantes. Ya hubo una crisis del agua, entonces, y estuvo el Movimiento Ciudadano en Guadalajara, y dice, no, en Guadalajara se ha modernizado y hemos tenido 2 gobernadores del Movimiento Ciudadano, uno de ellos estuvo en el momento de los ranchos de reclutamiento del narcotráfico, y no lo he mencionado, que fue de los ranchos de Tenochtitlán, que fue con un gobernador, se llamaba... no recuerdo su nombre, pero era un peloncito. Bueno, él fue el primero del Movimiento Ciudadano, y ocultaron eso. Ahora Maínez no quiere decir eso porque pues, no le conviene, y el Verde no se escapa. El Verde tuvo su momento como gobernadores de Chiapas, a 2 del Partido Verde, y ¿qué pasó? Represión contra las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, ninguno de los partidos, y de manera independiente también, no le vemos esperanza. Estuvo el Bronco como gobernador de Nuevo León del lado independiente, y sus casos de corrupción también, de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, las mochadas. Y ahora Margarita Zavala quería hacer yo le veía, la verdad, sinceramente, aquí lo confieso, no soy panista, pero le veía esperanza. Dije, una mujer compitiendo contra 5 hombres como candidata independiente, eso ser valientes, ¿no? Digo, saben todo de independiente, porque su candidato de PAN era Ricardo Anaya en ese momento, pero después del primer debate se bajó y ya renunció y ya no siguió. Entonces es muy complicado para un candidato independiente ser independiente, porque siempre hay intereses de por medio. La esperanza se juega, es como con lo que juegan los políticos, como el frijol, como puedo jugar con la esperanza, con la gente. Entonces, si la gente, lo voy a decir con todo el respeto, las personas que no tienen la oportunidad de tener más estudios, se dejan llevar por lo primero que les dicen. Vamos a alumbrar tu calle. Sí, yo voto por el que alumbre mi calle, ¿no? Por el que me va a dar una despensa, porque juegan con la esperanza, con la necesidad de la gente. Yo en lo particular, estando aquí donde estamos grabando, hemos recibido muchas personas del PRI, de Morena, del PAN, y no lo hacemos por un interés particular. Aceptamos a quien quiera hacer algo a favor de su comunidad, porque sí, hay políticos malos, sí, pero también no descarto que hay políticos buenos de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, del Movimiento Ciudadano,
y de los nuevos. Hay políticos buenos y ojalá esos políticos buenos sigan adelante y logren mucho mejor, independiente de la bandera, ¿no? Pero lamentablemente en el país, y hay antecedente de ello, que los políticos buenos terminan muertos o asesinados. O presos. O cambiando de partido. Entonces, la esperanza es algo con lo que se juega con la gente, y eso lastima, duele, y pues sí, eso es muy triste. Entonces yo la verdad dentro de aquí en la iglesia, nosotros aceptamos a todos, escuchamos a todos, pero procuramos nosotros hacer algo de verdad que cambie la perspectiva de la gente y le dé una real esperanza, saber de que alguien va a estar conmigo. No tenemos los recursos, pero ahí estamos, ¿no? Y los políticos teniendo tanto recurso, tanto, pero de verdad recurso, lo ocupan para hacer campañas políticas entre ellos. Entre el mismo Morena está dividido, el mismo PRI está dividido, el PAN está dividido, el Verde, todos están divididos, porque todos que quieren el poder y el dinero. Y eso es algo que también dice la Biblia, que el poder y la riqueza son los grandes males que existen, como tal en el mundo. No recuerdo bien la cita, pero el dinero es lo que corrompe al hombre, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, históricamente es así. No sabemos, también no sé si hubo encontrado la cifra, pero yo dudo que a lo mejor el ser anfitrión de un Juegos Olímpicos o de un mundial, pues sí, se percibe algo, ¿no? Tal vez en reparaciones, pues le vas, pero me quedó algo, ¿no? Entonces yo siento que Díaz Ordaz quiso justificar de cierta forma, de pues no nos vayan a arruinar nuestro negociazo, y pues lo hizo mal, y no fue la forma, quedó mal. De hecho iba bien, como dato curioso, iba bien porque él fue uno de los primeros que impulsó el metro. Díaz Ordaz inauguró la línea azul, la línea rosa, estaba haciendo buenas cosas al principio, pero por esa cosita manchó todo lo de atrás, quedó su imagen. Él lo dice, ¿no? Me jugué mi imagen en la historia, en una entrevista que dio. Sí, y por eso acabó mal, y todo lo bueno que hizo Pues ya no se recuerda lo bueno que hizo, sino solamente se recuerda 68 y 68. Sí, fue lo que impulsó la economía, quién sabe si lo impulsó. Porfirio Díaz. Así todos, a Porfirio Díaz. Que la línea del metro, pues fue María Félix. El regalo de María Félix. Que la inauguración del Mundial de México 70, que fue una persona X, pero nunca se logra lo que hizo Gustavo Díaz Ordaz. Siempre se menciona por el 68. Él lo cajeteó, sin saberlo, y más cuando defendía a Echeverría diciendo su informe del 69 que asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, política y relación con los sucesos del año pasado. Y no tuvo nada que ver, pero encubrió Echeverría para que lo votaran al año siguiente. Sí, por lo mismo se dañó. Y reforzó más su imagen echando la entrevista del 77 diciendo que lo que pudo haber pasado, lo que fue lo mejor su sección fue el año de 1960. que los hermanos haber salvado al país del comunismo. Les guste o no les guste, pero con algo más que horas de trabajo burocrático. Y si tú no hubieras hecho esta entrevista, muchachito. Así se lo digo. Sí. Entonces, pues sí, es lamentable que quienes estén en el poder, y a lo mejor no dudo que personas en el poder nos van a estar viendo. Entonces a esas personas del poder les decimos: usen sus recursos, usen su posición usen sus recursos, usen su posición para ayudar de verdad a la gente, y la gente les va a apoyar de manera sincera si se hace el trabajo de manera sincera. El ser político no es malo, el hablar de política no es malo. Lo malo es ser un mal político. Entonces, ahí está el mensaje para aquellos de autoridades que nos estén viendo. Usen su posición para ayudar a trabajar para quienes en verdad necesitan esperanza. Esperanza, no estamos en contra de nadie, creo yo, de los que estamos aquí sentados, y hacemos una reflexión sobre que nuestro país necesita de muchas manos. No dudo que la presidenta también todas las mañanas ha de despertar con jaqueca o dolor de cabeza, porque llevar la rienda del país no es fácil. El ser presidente, incluso hasta municipal, no es fácil. Ser senador, ser diputado, tiene su grado de dificultad.
pero ser presidenta de una nación y representar ante el mundo es un peso, me imagino, terrible. Se juega todo ahí, la salud, se juega la imagen, se juega todo ahí, entonces, pero hay que usarlo bien, hay que reconocer, hay que ser humanos, hay que ser empáticos. Si sean humanos, sean empáticos con ello y sepan pedir perdón y sepan decir me equivoqué, pero sepan enmendarlo de manera correcta y la gente les vamos a apoyar porque soy ciudadano, puedo votar y todos podemos votar y les vamos a apoyar. Yo creo, algo, un secreto en mis votos, no voy a decir por quién voto, ¿verdad? Pero yo lo que hago en mis votos, yo sí investigo como tal por quiénes son y la verdad sí me he atrevido a votar por diferentes colores porque veo quién es la persona, veo su trayectoria y veo, no me importa su bandera, veo a la persona como es, veo el que está haciendo un buen trabajo, por ese es que le corresponde mi voto. Y todos se van, no, porque voto por el cafecito, todos por el cafecito, por los 3 colores, por los 3 colores. No, el voto es libre y secreto y se puede votar por quien quiera, ¿no? Pero sí, por favor, servidores públicos, hagan bien su trabajo y les irá bien. Si no lo hacen bien, no les irá bien. Y esa es como parte de mis conclusiones. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir, Daniel? Creo que lo que dice es muy cierto. Yo, hace algunos ayeres, mi abuelito, justamente, él siempre ha visto como que por la comunidad en la que estamos, siempre creaba eventos, intentaba gestionar distintos tipos de apoyos para la comunidad. Y justamente la misma comunidad, al ver que él se trataba con mucha empatía, con mucho respeto hacia toda la comunidad, la misma comunidad era el que decía Jorge para presidente, y solitos empezaron a hacer sus propias lonas, todo lo que mi abuelito nunca quiso, porque él justamente también piensa que la política es muy fea. Él prefería mejor, pues sí, mostrar más ese lado humano que irse directamente al poder. Y justamente por eso yo creo que la gente lo quiere mucho, entonces siento que si todos los políticos, es algo muy utópico, pero estaría súper, sería muy genial, muy lindo, muy todo, que todos los políticos pudieran mostrar ese lado humano, no olvidarse cuando están en el poder de todos los problemas que vivimos como sociedad. Pues vamos ya casi para cerrar, entonces por favor, si gustan compartir sus conclusiones. Yo tengo conclusiones que la política es algo muy fuerte. Yo de una vez lo digo de una vez para que nadie. Yo no le voy a ningún partido político. Yo, como dice Roberto, yo veo lo que hace esta persona y si dice, si esta persona si hace lo que al pueblo le está pidiendo, cumple sus prioridades, yo voto por esa persona porque sé que hay esperanza. Yo no voto, porque como dices, porque es el PRI o estas cosas, porque es Morena, no apoyo ningún partido de una vez la vida, si no me van a decir, ese chavo de rojo la apoya, no, porque traes así, no, yo no veo nada de eso. Yo más, ¿qué es lo que pasó en el pasado? Comentamos, Gustavo Díaz Ordaz, sí, la cajeteó por inculparse y por manchar eso. ¿Pudo haber pedido perdón? Sí. ¿Pudo haber recobrado su imagen? Sí, o varios presidentes hubieran pedido perdón. Con que tú pidas el perdón, ya seas, por ejemplo, en el terremoto del 85, con Miguel de la Madrid, rechazó la ayuda. Sí, lo cajeteó porque él diciendo, México puede levantarse solo, pero terminando su sexenio, nunca pidió perdón. José López Portillo, defender el peso como perro, entró en crisis en el 82, terminó su sexenio, nunca pidió perdón. Vicente Fox de Quesada no terminó nada bien su política porque cuando empezó más lo de los narcos y todo eso, jamás pidió perdón por dejarlas así. Carlos Salinas de Gortari, del efecto tequila de 1994, que dejó en crisis al país, nunca dijo perdón por dejarlos así, es que cubrió esto. Andrés Manuel López Obrador, con problemas así como por ejemplo las desapariciones y todo eso, dijo perdón, es que por más que me esfuerzo no puedo controlar esas desapariciones. Nunca he escuchado a un presidente que diga perdón. Con el perdón, dices, tal vez sí la cajeteó,
pero no arreglas nada, pero ayudas, te estás ayudando, o sea, ¿cómo puedes arreglar? Por eso, ni perdón ni olvido. Es por lo mismo que sale esa frase famosa, ni perdón ni olvido. Tal vez uno sí te perdonen, pero no puedes solucionar lo que tú provocaste, pero arreglas tu imagen, sí, pero no dices, uy, al 100%, o sea, solo arreglas porque dice, este presidente sí supo reconocer sus errores y sí supo pedir perdón. Un presidente ha dicho perdón, de que yo tenga memoria o de que he visto la historia, ningún presidente que hemos tenido desde los inicios de México hasta la fecha han dicho perdón. Pues como conclusión, pues siento que el gobierno siempre se ha intentado limpiar las manos, usando al mismo pueblo, usando a las mismas personas que tenemos muchas necesidades. Con el Alconace, pues entrenaba personas de bajos recursos para atacar al mismo pueblo que simplemente estaba pidiendo ser escuchado. El gobierno siempre, como ya dije, el gobierno siempre quiere mantenernos en silencio, pero cuando algo no le gusta quiere que lo escuchemos a él y que intentamos hacerle caso, pero en todas nuestras posturas o cosas que queremos que nos escuchen, ellos se hacen de los oídos sordos. Entonces, pues en sí, siento que el seguir dando como que impunidad o no recordar a los crímenes que se han cometido en el país, pues solamente siguen fomentando el hecho de que el gobierno sigue haciendo lo mismo y que piense, pues la sociedad no hace nada, no le importa, entonces lo siguen cometiendo. Por eso considero que sí es muy importante, o sea, yo como docente siempre me gustaría que mis alumnos pudieran cuestionar todo lo que está pasando y no solamente quedarse con la versión que dan, pues no sé, los medios de comunicación, lo que ven en redes sociales. Sí me gustaría que, como una docente y como persona que va a formar a nuevas personas, nuevas comunidades, puedan empezar a cuestionarse muchas cosas que estén pasando en el país. Y obviamente siempre recordando toda la historia que tiene México detrás. Norberto. Como conclusiones, para empezar, pues me gustaría felicitar a ambos por sus intervenciones. Gil, gracias otra vez por la invitación. Es muy interesante saber las perspectivas también de diferentes personas que lo ven desde otro enfoque. Hugo se ha dedicado mucho y muchas felicidades por su investigación. No cualquiera se avienta a investigar, encontrar datos muy precisos. La verdad es, yo que luego hago investigaciones sencillas, así que me pedían en la universidad, y decía la profesora, no tienen que buscar datos precisos, ¿no? Y lo ven muy difícil, y veo que Hugo encontró nombres, datos, piso, exactamente, todo. Entonces, muchas felicidades y espero que continúen esta labor y que obtenga un fruto más adelante, primero Dios, en su investigación, que no sea en vano. Muchas felicidades, muchas gracias. Hugo y Tania, de verdad, muchas felicidades por su labor como presente. He escuchado que actualmente, y Gil igual, he escuchado que la docencia ha sido muy difícil. Es muy complicada, ahorita ha sido muy mal pagada, las condiciones incluso de los padres, el trato ahora de los padres hacia los maestros es ya muy diferente como antes. Antes un padre podía decir el maestro, por lo que he escuchado, igual tengo una amiga que se dedica a ello, y dice, antes el maestro le decía al padre y el padre corregía al hijo. Ahora el padre le dice al maestro y el maestro quiere golpear al maestro, ¿no? Entonces si un maestro le dice un consejo al padre, el padre le dice, ¿y usted quién es para decirme cómo les corrijo a mi hijo, ¿no? Entonces últimamente se ponen así muy agresivos, y los niños también, me tocas, y abuso en caso de los profesores hombres, y si es de mujer, acoso por parte de los alumnos, ¿no? Entonces el ser docente en el 2026 es un gran reto y les felicito, de verdad, sigan adelante. Claro, no se los digo para desanimarlos, sino más bien al contrario, para animarlos a que necesitamos más docentes como ustedes que quieran animar a los niños, a las jóvenes, porque ustedes son los que prepararán a las futuras generaciones que nos van a preceder. Y por último, concluyo con en nuestro país nos faltan muchos valores,
muchos valores. Yo creo que desde el 68, mucho antes, desde la conquista, pudiera decir, nos faltan muchos valores en nuestra sociedad: el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, la amistad, la honestidad. Muchos valores en la sociedad nos hacen falta. Entonces, la falta de valores en la sociedad ha provocado las consecuencias de lo que hoy vivimos. Entonces, no es tanto por la culpa de uno o dos, sino es la culpa en general como sociedad. Lo que hemos hecho como sociedad es lo que estamos teniendo actualmente. La falta de esa educación en casa ha permeado, se ha ido más allá. Entonces, nos faltan muchos valores por reforzar en nuestro país para que seamos de verdad un país de primer mundo. Los países del primer mundo pues se caracterizan por tener valores. Un ejemplo rápido de ello: Japón en los mundiales se queda a recoger la basura de sus partidos donde juegan. Ellos se quedan a recoger su basura en los estadios donde juegan sus equipos. Dicen porque es una forma de respetar el residuo. Algo tan sencillo es un valor de la responsabilidad, del cuidado, del respeto. Y a México hay muchos problemas: las inundaciones porque tiro la basura, problemas en casa por la falta de respeto a la autoridad hacia los padres, y problemas de la honestidad, incluso de que un hijo le robe a la madre algo de las tortillas. Si llega político, va a robarle al pueblo, ¿no? De verdad son cosas tan sencillas, pero a nuestro país le falta valores. Y como último, me gusta mucho concluir mis intervenciones donde estoy con propuestas, ¿sí? Nunca me gusta dejarlas vacías. Y en nuestro país existe algo que se llama presidencialismo, que ha ocurrido desde Agustín de Iturbide, ¿no?, como el primer presidente. Pero yo creo que México, de manera utópica, yo creo que estaría listo, si estuvo listo para recibir a una primera mujer presidenta. México, yo creo que debería de cambiar su forma de gobierno, cambiar el modelo ejecutivo para que no sea solo un presidente, sino sea un consejo presidencial. Es decir, que sean tal vez 5 o 10 miembros del titular del ejecutivo y se le conozcan como el primer presidente, segundo presidente, tercer presidente, pero que sean miembros de un consejo presidencial, porque uno no puede llevar la carga de 132 millones de mexicanos. Entonces, si un consejo presidencial pudiera tener distintas perspectivas y hacer corregir a los que están mal y los que están bien, y así el país se saca adelante. Ejemplo de ello, pues no existe, será algo muy utópico, porque no existe en el mundo un país que adopte de que somos con el consejo presidencial. No existe. Existe en Reino Unido pues esta forma medio alocada de que está la monarquía, el rey de España y el primer ministro de España y el presidente de España. Entonces, digo, esta forma está medio rara, pero en México yo creo que estaremos listos para que exista un consejo presidencial en donde no solo uno gobierne, se vote por un grupo de personas, y tal vez se puede igual ir a elección popular, pero haya propuestas. Somos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 5 para llegar al poder, ¿no? Y entre 5 nos ayudamos para gobernar el país. El ejemplo, pues rápido, está la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que son muchísimos. Yo digo, con que haya menos, se puede sacar las leyes adelante. Los del Poder Judicial son menos y yo creo que se puede. Entonces, si se puede así con grupo, el único que no se ha modificado desde sus inicios es el Poder Ejecutivo. Y hablando desde las presidencias municipales, desde las gobernaciones, desde los gobernadores y desde la presidencia de la República. Si hubiera un cuerpo consultivo, no que sea alguien más y mi cuerpo consultivo, no, que el cuerpo consultivo sea el que gobierne, o el Consejo Presidencial Municipal, el Consejo de Gobernación, que sea de gobernadores, y el Consejo Presidencial. Creo que es algo muy utópico, demasiado utópico, pero no podemos, de verdad, siendo sinceros, dejar el poder en una sola persona. Es muy, muy difícil, a pesar de que tenga 24 o 12 secretarias de Estado. No es posible, no se puede, y se ha demostrado desde la historia. Entonces, no se puede. Pues con eso concluyo, Gil, y gracias por esta intervención y por... Muchas gracias por invitarme. Más que nada, muchísimas gracias. Gracias, Gil. No hay nada que agradecer.
Al contrario, yo les agradezco a ustedes. Primero, Roberto, por venir, por apoyarnos y por prestarnos la iglesia para poder estar aquí. A ustedes dos, la verdad, muchas gracias. Sin gente como ustedes, pues esto no se podría hacer. Y de verdad me encantaría volver, al menos en algún momento, poder platicar más a fondo de muchas cosas que nos hicieron falta. Sí, la desaparición forzada ha estado tristemente desde muchos años. Incluso estuvo en la llamada Dirección Federal de Seguridad de FS durante los años del PRI. Y pues bueno, incluso aquí en Guerra en el Paraíso mencionan cómo secuestraban personas, las golpeaban, las torturaban hasta sacarles información acerca de los guerrilleros. Y es muy triste que últimamente yo he visto, por ejemplo, en TikTok, no sé si lo han notado, bueno, en tu caso ya casi cada vez, pero no sé si ustedes han llegado a ver que se puso de moda un trend de que decía, yo imaginándome de los años 70 haciendo de la DFS con el placa y todo eso. Yo le quiero decir a los jóvenes que no caigan en la bajeza. Estos fueron grupos que le hicieron mucho daño al país, le hicieron mucho daño a la gente, entonces no caigan en la bajeza de querer enaltecer este tipo de cosas, porque incluso en series como Narcos México se ve como este grupo de la DFS estuvo implicado con Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces no los tomemos como ejemplo, no enaltezcamos este tipo de cosas que sabemos que están mal, que está documentado y que hay personas como Hugo que se están encargando de sacar esa memoria histórica precisamente para que en un futuro no cosechemos pesadillas, pues no lo echemos en balde vacío. Y Gil, y añadiendo rápidamente a ello, incluso pues esta educación de todos, de los valores, por ejemplo, de que mucha sociedad, no solo los que están en el poder, la sociedad apoya este tipo de contenido, eso es lo peor, que apoya tanto la música, las películas, todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, no ayuda al país y no todo es culpa del gobierno, no todo es culpa del gobierno, nosotros también somos responsables. Tenemos que también ser sinceros y somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad. Claro, de lo que está en nuestro alcance, no voy a ser responsable de la caída del peso, porque pues no, pues porque yo no muevo la economía, ¿no? Pero sí tenemos que asumir también parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y no podemos seguir fomentando este tipo, no porque sea, es que se oye genial, sí se oye genial el ritmo y lo demás, pero no podemos continuar así porque los niños les preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿Influencer o nada? ¿No? Por la falta de conocimiento de las profesiones, que a lo mejor no sabían qué es lo que hacía. Luego yo me preguntan niños, por ejemplo, ¿qué es ser abogado? ¿No? O yo escucho a otros niños, ¿qué es ser doctor? ¿O qué hace un astronauta? ¿No? Digo, oye, porque no saben, pero sí saben que es un arma, sí saben que es un influencer, porque lo han visto, les han dicho. Y en las escuelas pues se debería fomentar. Creo que en materias de orientación vocacional, desconozco si las haya, pero yo creo que esto puede ayudar desde la infancia a que tengan una mente, un niño de kinder y diga, yo quiero ser maestro, yo quiero ser doctor, yo quiero ser agricultor, ¿no? Aunque no haya aquí campos de agricultura, pero que tenga algo en la mente desde muy chico. Y de verdad que no se pierde esa ilusión, pero desde muy niño, el niño dice, pues es que no sé, ya no va a querer estudiar y se va a dedicar lamentablemente a cosas malas, te digo. Entonces no todo es culpa del gobierno, pero sí se puede hacer muchos cambios. Hay muchos jóvenes, incluso conozco a varios que tienen ambiciones políticas, como ya lo mencionamos aquí, ya menos, incluso lo llegué a hablar contigo en el podcast, ¿no? Mucha gente quería ser presidente. No está mal, pero yo siento que es tiempo de que quizás comencemos a cambiar nuestra cultura, nuestra conciencia, que empecemos a letrarnos más, a estudiar. Yo apuesto porque dejemos atrás los partidos, que ya no estemos metiéndonos tanto en ellos y que comencemos a crear algo nuevo. Yo personalmente sí he participado en actividades del PRI, de Morena, del Partido Verde, porque he tratado de ver, he tratado de conocer, pero deberíamos apostar por mejorar las cosas nosotros. Algo que mencionó alguno de ustedes es de que votan por la persona, no por el partido. Podemos dejar atrás al PRI, al PAN, a Morena y empezar a salir nosotros. Sé que es difícil, ya lo hemos mencionado, terminando muertos, presos, incluso hasta yo temo por mi vida que en algún futuro pueda pasar, pero no olvidemos todo lo que han hecho todos los que han estado en el poder.
Debemos de comenzar a cambiar nuestras ideas, debemos de comenzar a cambiar la forma en la que percibimos el mundo. Y síganse sumando a espacios, no como este, sino como a otros colectivos, sigan buscando gente que los entienda, porque a raíz de eso, de hacer fuerza, vamos a poder lograr muchas cosas, como lo dice Norberto. Antes de querer también buscar un cambio masivo, debemos de cambiar nosotros en casa. Tú lo mencionaste en algún podcast, de que cómo vamos a querer cambiar el país si no ayudamos a nuestras madres a lavar la ropa, a lavar los trastes. Entonces, pues sí, cambiemos mucho nuestro pensamiento, y a mí me gustaría desde concluir con eso. A ustedes de nuevo agradecerles. Las puertas están abiertas cuando quieran hacer algo. Aquí estamos, Norberto ya también lo menciona, que está la Comunidad de Libertad. Y por mi parte, muchas gracias. Gracias a ustedes por vernos, y pues con ansias de seguir trayendo contenido. Hasta la próxima. Gracias, hasta Chao. luego. Gracias.